Bueno, para quienes no nos conocen, está presente con nosotros la directora del Departamento de Historia, la magíster Laura Lenzi, eh, y la revista Trabajos y Comunicaciones está gestionada justamente a través del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Así que la saludamos. Hola Laura, ¿cómo estás? Formalmente. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir muy pocas palabritas, solamente saludar, dar la bienvenida y saludar en el doble sentido del término, porque me parece muy saludable que la revista Trabajos y Comunicaciones siga con su regularidad y estemos en este momento presentando un nuevo dossier. Digamos, sabemos que la periodicidad de las revistas científicas es una de sus características importantes, entonces es muy bueno que la revista siga sosteniendo su periodicidad y con números que tienen coherencia temática, que tienen interés y que por lo tanto reúnen trabajos de personas de distintos lugares del mundo, digamos, de América Latina, pero no solamente, sino también de otras partes del mundo. Por lo tanto, bueno, eso me parece muy bueno. Quiero felicitarlos a Guillermo, a Jaime por la coordinación del dossier, pero desde ya muchas gracias por estar y por haber llevado adelante la revista. Así que bueno, felicitaciones y gracias. Yo tengo que decir muy poquitas cosas, pero no me puedo olvidar de decirlas. Una es, bueno, primero agradecer públicamente a Jaime por la coordinación del dossier y a los autores, algunos de los cuales aquí está presente, de este dossier que es, efectivamente, esta es una reunión internacional, puesto que tenemos investigadores dentro del dossier, los autores son desde México, Brasil y Argentina, ¿no es cierto? Y esto para nosotros es muy importante. La segunda cuestión que tengo que decirlo públicamente es pedir las disculpas del caso porque por un error de omisión cometimos, la verdad que es complicado tener que aceptarlo después de tantos años, porque tenemos muchos años de existencia de la revista y pesa sobre nuestros hombros justamente el hecho de que es la primera vez que cometemos un error así. Se nos traspapeló uno de los artículos que no están incluidos en la publicación del dossier que ya está en la nube. Pero bueno, vamos a enmendar el error. Ya tengo la palabra de que lo van a incluir próximamente dentro del dossier que ya está publicado. Porque este dossier está compuesto por siete artículos, la presentación que es de Jaime, y 7 artículos más. Bueno, el último lamentablemente no está publicado, pero próximamente lo vamos a hacer. Es el de Rafael Domingos Oliveira, de la Universidad de San Pablo. Y bueno, estamos editándolo. La otra cosa que tenía para decirles es que si no nos conocen muy bien, la revista Trabajos y Comunicaciones, segunda época, tiene este nombre porque hubo una primera etapa de la revista, una primera época de la revista que fue entre los años 1949 y 1978, continua, se publicaron aproximadamente, no, publicaron 23 números, se publicaron durante ese periodo, hasta que se vio interrumpida, digamos, por la última dictadura que padecimos. Pero Trabajos y Comunicaciones, que es una revista departamental, ¿no?, de un departamento docente y de investigadores, se retomó, digamos, en 1999 y hasta la fecha se ha publicado sin interrupciones. Y llevamos hasta la fecha 31 números publicados. En total
Se publicaron, en total llevamos más de unos 50, 51 años de existencia, así que la verdad que nos sentimos muy conformes por esto. Muy bien, en esta ocasión entonces tenemos que hacer la presentación de este dossier. Recuerden que tenemos tiempos limitados para exponer, y los presentes pueden hacer sus preguntas hacia el final de las exposiciones, tanto levantando la mano como por medio del chat que tenemos abierto. Reitero que en el chat he puesto mi dirección de correo electrónico, que es goscarquinteros@gmail.com, para que me recuerden aquellos que necesiten el certificado. Ahora sí, entonces voy a dar paso, digamos, a la presentación de Jaime Rodríguez, de este dossier titulado Historia Social de los Trabajadores del Mar. Muchas gracias, Guillermo, Laura, por estarem conosco hoy. Yo preparé una breve presentación y para empezar quiero agradecer a mis colegas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, primeramente por recibirme en su institución para un postdoctorado bajo la supervisión del profesor Emir Reitano. Entonces estoy en Argentina hoy gracias a eso. Agradezco también a mis colegas Fabrício Gabriel Salvato y Guillermo Quinteros por la invitación para realizar un dossier y por aceptar mi propuesta de recompilar artículos sobre el tema Historia Social de los Trabajadores del Mar para Trabajos y Comunicaciones, como Guillermo expôs, una revista importante con más de 50 números ya publicados. Es bueno que todos aquí sepan cuánto trabajo se necesita para editar una revista, mantener su periodicidad, como Laura ha mencionado, mantener un consejo editorial activo, un fluxo regular de artículos, buenos contactos con revisores serios y que realmente colaboran para promover una revista en diálogo con los autores. Sobre todo, es mucho trabajo mantener la calidad de una publicación, así que felicito al equipo de Trabajos y Comunicaciones por esto. Voy a hablar brevemente de lo que es organizar un dossier, ¿no? Una vez aprobado el tema, yo comencé a contactar a otros historiadores latinoamericanos cujas obras conocía y observaba en ellas conexiones en cuanto al trabajo de navegación marítima de larga distancia realizado por diferentes categorías profesionales y con diferentes aspectos de la cultura de los marineros. Entonces, invité a colegas de México, Venezuela, Brasil y Argentina a enviar sus aportes. La intención con esas invitaciones era precisamente cambiar un poco el foco de las preocupaciones, ¿no? La llamada historia del Atlántico tiene un fuerte enfoque en el hemisferio norte, particularmente en Europa. Así, la convocatoria a autores del hemisferio sur, no un hemisferio geométrico, pero sí histórico, ¿no? De América Latina en particular, es algo que se observa en el conjunto de textos del dossier. El lector podrá evaluar si las inquietudes de los autores recogidas en el dossier traducen de alguna manera interrogantes que atañen al pasado de nuestro continente. Como comentaba en la presentación escrita del dossier, la periodización de la historia marítima parece cerrada en la periodización de la historia moderna, con algunos retrocesos medievales, en el caso europeo, y también hacia la edad contemporánea. En cierta medida, el dossier rompe con esta periodización centrada en los descubrimientos, ¿no? La conquista y colonización europea en América, África y Asia, y con la navegación a vela para englobar también otras experiencias.
Me refiero especialmente a la continuidad de aspectos de la cultura marítima desde la época de la navegación a vela hasta la época de las máquinas de vapor, como el lenguaje, que por cierto es el tema del artículo que escribí para el dossier en colaboración con Fábio Rogério Banin Jr. Me refiero también a la formación de las armadas nacionales en Iberoamérica tras las emancipaciones políticas. Por lo que sé de la historiografía brasileña, pero también un poco de la historiografía argentina, la creación de las marinas de guerra y mercantes son hitos importantes en la construcción de identidades y de los estados nacionales en el siglo XIX. Y este es un tema muy importante. Aquí tenemos al menos una posibilidad de estudio. Esto es una historia comparada del imaginario de la Armada en los países sudamericanos. No hicimos esto en el dossier, estoy diciendo que es un trabajo por hacer, hasta donde sé. Pero aún no es el momento de señalar caminos de investigación a seguir en el futuro. Sigamos la orden de los textos que componen el dossier. En primer lugar, hay que decir que se abordaron aquí temas como el lenguaje, las técnicas y materiales de construcción, los saberes y prácticas desarrollados durante los desplazamientos espaciales, la apropiación del saber de los pueblos originarios por parte de los conquistadores europeos y las formas de organización y formación de la gente de mar entre los siglos XVI y XX. La historia marítima como historia social fue el tema de un curso de posgrado que dicté en 2020 en mi universidad y en que tuve la dicha de recibir alumnos de todo Brasil y también algunos de Argentina. Fue en ese momento que me salió la invitación para hacer un dossier para trabajos y comunicaciones. Y pensé que la temática del curso daría buenos artículos a juzgar por la demanda que tenía el curso, ¿no? Incluso 3 de los colaboradores del dossier participaron en el curso, ¿no? Aldana Salazar, Lana Araújo, que escribieron 2 hermosas reseñas para el dossier sobre libros recientes acerca de la historia marítima, y también Pablo Moro. Bueno, la historia marítima como historia social es un enfoque que puede tomarse desde diferentes perspectivas, ¿no? Más amplia o restringida a las actividades específicas de los trabajadores. En todo caso, enfoques vinculados al mar a través de conexiones que le corresponde al historiador definir. Como dije en el texto de presentación del dossier, los historiadores de los mares, como todos los historiadores, por cierto, deben tener cuidado de superar los prejuicios de clase que rodean a los autores de los registros históricos, los viajeros, administradores estatales y memorialistas, por ejemplo, así como la naturalización del proceso colonial, siempre en diálogo con la historiografía. Creo que los autores de los textos reunidos en el dossier entendieron y enfrentaron bien este desafío y comparten estas preocupaciones. Así, en orden cronológico de los temas tratados, no necesariamente la orden en que los artículos se presentan en el dossier, en primer lugar, menciona el texto de Fidel Rodríguez Velázquez, historiador venezolano y estudiante de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, quien sacó a la luz los conocimientos en la navegación y en la búsqueda de perlas de los pueblos originarios del Caribe y la forma en que todo eso fue apropiado por los conquistadores españoles en el siglo XVI. La historia marítima no se limita al Atlántico, si queremos superar ciertos parámetros imperialistas europeos, ¿no? Así, el Pacífico como espacio histórico está presente en el texto de Guadalupe Pinzón Ríos, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que analiza el papel de los habitantes de Guatemala y las posibilidades existentes en ese territorio para el éxito de la navegación, vertiendo los signos
de relevancia establecidos entre lo que es central y lo que es periférico en las regiones de la época colonial. Guadalupe nos presenta el caso del viaje de uno de los galeones de Manila, que tuvo lugar a mediados del siglo XVII. En orden, el siglo XVIII es el periodo estudiado por Pablo Moro en su texto sobre el Río de la Plata desde una perspectiva atlántica. Los protagonistas de su obra son los hombres de la sociedad marinera y su cultura profesional. Pablo dialoga con los temas más relevantes de la historiografía del mundo del trabajo marítimo, entre ellos las formas de resistencia a las tiranías de los oficiales y la solidaridad entre la tripulación ante los riesgos de la navegación, ocupándose Pablo de las acciones humanas y del enfrentamiento de las fuerzas de la naturaleza. Una historia marítima hecha desde Latinoamérica, que no aborde la esclavitud y las costas africanas del Atlántico, siempre será, a mi modo de comprender, una historia incompleta. Por eso fue muy bien acogido el artículo de Rafael Domingos de Oliveira, de la Universidad de São Paulo, sobre las autobiografías de los africanos esclavizados en los siglos XVIII y XIX, y que pronto estará disponible en línea, como Guillermo ya nos explicó, después que se haya superado un pequeño problema técnico. Para el dossier, Rafael eligió extratos de estas autobiografías que trataban de la experiencia de los hombres, de las mujeres y los niños cruzando el océano a bordo de un barco negrero. Las autobiografías de estas personas revelan, entre otras cosas, la vida cotidiana de los marineros y la subcultura marítima del comercio de esclavos, especialmente porque muchos de ellos se convirtieron en marineros mientras estaban esclavizados o después de alcanzar su libertad. Los trabajadores marítimos del Brasil del siglo XIX emergen del análisis de dos experiencias posteriores a la independencia, que cumple 200 años en 2022. La Compañía de Aprendices Marineros de la provincia de Santa Catarina, en el sur del país, sujeto del artículo de Tiago de Oliveira Aguiar, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, y las estadísticas del Ministerio de Marina de Brasil sobre los trabajadores de la construcción naval de mediados del siglo XIX, como se ve en el artículo de Diego Schibelinski de la Universidad de Bonn, en Alemania, y que hizo su trabajo en cuanto era estudiante de la Universidad Federal de Santa Catarina. En el caso de estos dos artículos, que por cierto abordan temas que pueden ser estudiados en otros espacios históricos del mismo periodo, del siglo XIX, podemos ver claramente que hubo una intención por parte del Estado Nacional de controlar a los individuos y apropiarse de su trabajo, lo que ciertamente se puede observar en otras experiencias de formación de los estados nacionales en Latinoamérica del siglo XIX. Tiago Aguiar nos muestra que las compañías de aprendices de marinero pretendían formar hombres para la Armada y la Marina Mercante de Brasil, pero también deja claro que los planes no siempre tuvieron éxito, principalmente debido a la resistencia popular al servicio militar obligatorio, nuevamente un tema recurrente a lo largo del siglo XIX en diferentes estados latinoamericanos. Diego Schibelinski, por su parte, escribió su artículo a partir de tablas estadísticas, fuente que muchos de nosotros podemos considerar árida e inapropiada para los estudios de historia social. Pero Diego sabe que la demografía y los datos seriales son fuentes de interés para todos los historiadores, ¿no? La diferencia está en las preguntas que somos capaces de hacer a las fuentes, y el estudio de Diego nos presenta hombres con grandes habilidades en la construcción y mantenimiento de barcos, básicamente carpinteros y calafateadores, registrados por el Estado con distintas intenciones. Necesitamos conocer la comunidad que estamos estudiando, su tamaño, configuración y perfil,
y los trabajos de Diego y Tiago son ejemplares en este ejercicio de método. Cerrando el dossier pela orden, tenemos el texto mío y de Fábio Rogério Banin Jr. Nosotros enfrentamos el problema de la lenguaje de los marineros como cuestión histórica, entrando en el siglo XX, pero teniendo en cuenta la construcción de un vocabulario profesional de los marineros como tema histórico, que es una tradición heredada de los siglos anteriores. Analizamos un diccionario de términos marítimos, un manuscrito aún no publicado y finalizado en 1913, que estamos en vías de publicar tras su transcripción y elaboración de estudios introductorios. Debo decir que este artigo es resultado de un trabajo colectivo que contó con la importante colaboración de 18 estudiantes de la Universidad Federal de São Paulo, reunidos en el grupo denominado Programa de Educación Tutorial en Historia, que contó con la dirección mía y del profesor Denilson Botelho. El resultado final del proyecto debe aparecer pronto con la edición crítica del diccionario y los estudios preparados por mí y por los investigadores Fábio Banin, Carlos Valentim y Rita Coito Campos, de Portugal, y Ivana Stolzi Lima, de la Fundación Casa de Rui Barbosa, en Río de Janeiro. El diccionario de Marina fue escrito por un almirante portugués que prestó servicios en los dominios coloniales de aquel país en África a finales del siglo XIX. En el artículo, Fábio y yo nos centramos en el estudio de las palabras utilizadas en la vida cotidiana y en el trabajo, pero los diccionarios de términos marítimos nos permiten estudiar muchas otras categorías y posibilidades. Y de nuevo estoy insinuando temas de historia marítima que están esperando el esfuerzo de investigación de los historiadores. La diversidad de tiempos, espacios y temáticas de nuestro dossier deja claro que la historia social de la gente de mar es un campo a explorar por otros historiadores. Aquí se han profundizado algunas sugerencias, pero creo que no me equivoco cuando digo que el objetivo principal del dossier es incentivar nuevas investigaciones basadas en recortes que privilegien la acción de los hombres comunes, reconociendo la importancia de estos en la historia. Al menos esta es la historia que me interesa fomentar, ¿no? Ya sea a través de libros y dossiers colectivos, o editando fuentes sobre el tema, o asesorando a otros estudiantes y con mi propia producción y mi propia investigación en este campo, ¿no? Por eso, y una vez más, agradezco la oportunidad de ser un soldado para la construcción de una historia comprometida con nuestro tiempo, sin olvidar el rigor del método. Trabajos y Comunicaciones me brindó una excelente oportunidad para profundizar mis intenciones como historiador, y por eso les digo muchas gracias. Sí, creo que podemos pasar la palabra pelo menos rápidamente a Fidel, a Fábio, a Guadalupe. Bien. Podemos comenzar desde el norte. Guadalupe no quiere comenzar a decir algunas palabras. Sí, nos gustaría, Guadalupe, que pudieras ahondar un poquitito respecto de de tu trabajo, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Jaime Rodríguez por la amable invitación, que sinceramente me sorprendió porque desde México yo estoy trabajando en un grupo también que trata de destacar temas que tienen que ver con historia marítima y cultura marítima, un poquito más interdisciplinar. Y entonces, saber que él estaba haciendo también este dossier, que sobre todo destacaba a los trabajadores, pues fue como una oportunidad también de conectar y conectarme con lo que yo trabajo y conocer lo que se están haciendo en otros espacios, y ojalá y esto sirva para establecer diálogo. En mi caso, yo lo que presento es un caso inusual, o sea, pero a partir de eso trato de ver cómo eran las actividades marítimas de las costas del Pacífico centroamericano
porque es inusual en el sentido de que usualmente el galeón de Manila llegaba al puerto de Acapulco, pero en esta ocasión, mediados del siglo XVII, ese galeón extravió su camino y terminó en las costas de Guatemala porque había perdido a sus pilotos. Y lo que nos deja ver la llegada o este arribo forzoso a las costas de Guatemala es cómo en las costas existía todo un aparato marítimo que permitió, bueno, con la existencia de calafates, de carpinteros, una manera factible de llevar a cabo trabajos en el puerto que permitieran que el galeón se pusiera nuevamente en funcionamiento y regresara bajo su misma ruta y terminara en Acapulco, que era donde se debía llevar a cabo el comercio de la ruta transpacífica, ¿no? Pero a final de cuentas es un caso inusual que nos permite ver que en realidad en las costas del Pacífico americano existían una serie de trabajos, de trabajadores locales, de navegaciones locales que pudieron ser utilizados para llevar a cabo las reparaciones que pudieron, digamos que poner en funcionamiento nuevamente al galeón y que en realidad no son excepcionales. La gracia también de este trabajo en lo que radica o la importancia sería ver que existen muchas navegaciones locales, que existen muchos trabajadores abocados a las actividades marítimas que no necesariamente están vinculados a las grandes rutas transoceánicas, a los puertos únicos, a los sistemas de flotas, sino que en realidad en torno a esas grandes navegaciones existen una serie de trabajos, de trabajadores, de puertos, de materiales, de rutas de abastecimiento que en realidad están funcionando constantemente y que se conectan a estas grandes rutas oceánicas. Entonces, Guatemala, aunque forma parte oficialmente del Virreinato de la Nueva España, en realidad es una zona estratégica que permite comunicaciones tanto con el Virreinato del Perú como con el de la Nueva España, y en eso también radica su relevancia, su funcionamiento geoestratégico en las navegaciones del Pacífico. Entonces, estudiar este caso específico me permitió como profundizar en este tipo de labores que ahora falta también como ir comparando con otros espacios marítimos que pueden parecer menores y que sin embargo se insertan en estas redes marítimas mayores, evidenciando también que las actividades marítimas forman parte del devenir histórico de distintos territorios hispanoamericanos y obviamente también portugueses, ¿no? O lusoamericanos. Muchas gracias otra vez a Jaime por la invitación y bueno, quedo muy contenta con este dossier. Gracias, Guadalupe. Fue una alegría tener tu colaboración en este dossier y creo que tus palabras dejan claro cuánto trabajo tenemos por la frente, por adelante, ¿no? Que hay mucho por hacer en esta abordaje de la historia del mundo del mar, ¿no? Con los trabajadores, con las formas de construcción, con los puertos, las ciudades marítimas, las rutas. Hay todo un universo à espera de nuestros colegas historiadores para hacerlo. Muchas gracias. Yo quiero pedir que Fidel también se use de la palabra para nos presentar un poco de su pesquisa. Sí, bueno, primero que todo, buenas tardes, ¿no? A todos los presentes, ¿no? Primero agradecerle al profesor Jaime la oportunidad de poder participar en este dossier. Está pues íntimamente pues relacionado pues a los temas que he venido trabajando. Yo estoy trabajando especialmente sobre el papel de indígenas y africanos en el mundo de las perlas, es decir, en los sistemas de comercio global de perlas. Una de las cosas que siempre pues, me ha llamado la atención y creo que muchos de los que han tenido la oportunidad de visitar museos y de leer fuentes de archivos con respecto al tema de las perlas es la ausencia justamente que hay de poblaciones indígenas y africanas en los temas relacionados con las perlas. Generalmente la perla se presenta como una joya, ¿no? Asociada al poder de la monarquía. De hecho, uno visita museos como el Museo del Prado y pareciera en muchos sentidos que representar a la monarquía es al mismo tiempo pintar perlas. Y de esta narrativa vinculada a esta joya del mar, que es una joya que está vinculada a un molusco bivalvo que la produce en el fondo del mar, con respecto a esta joya, digamos, la inquietud siempre fue cómo aparecen las poblaciones indígenas y resulta efectivamente que todo el trabajo vinculado
las pesquerías de perlas estaba llevado adelante en primera instancia por poblaciones indígenas que lo hacían de forma libre y también esclavizados, y posteriormente por poblaciones africanas que llegaron de la costa occidental africana. La idea, pues, en este trabajo era abrir una ventana, ¿no?, a los mundos indígenas de la navegación, que también tradicionalmente, pues, quedan excluidos de toda esta idea de la navegación y de los mundos marinos, ¿no? Y pensar estos mundos indígenas de la navegación del sur del Caribe, en su conexión con el mundo orinoco-amazónico, y cómo se desarrollaron poblaciones indígenas, en este caso específico, como los Guarao, como los Cariña, como los Guayquerí, que pues tenían una amplia relación con el mar, que no comenzó con la llegada de los ibéricos, sino que por el contrario es una relación de larga tradición. En este artículo específico intenté pues profundizar en esa relación de las poblaciones indígenas, especialmente relacionadas con la extracción de perlas, pero también con la construcción de embarcaciones marinas y la forma como a través de estas técnicas de navegación, estas técnicas de construcción, se llevaron adelante pues las pesquerías de perlas durante la primera mitad del siglo XVI. Como les decía, bueno, fue una experiencia a la cual le agradezco al profesor Jaime, y esperamos, bueno, seguir profundizando en esta discusión y sobre todo seguir profundizando en una escala que nos permita mirar las diferentes experiencias como lo hace en el dossier, ¿no?, que vamos desde el norte de América hasta el sur, y seguir avanzando pues en esa dirección. Muchas gracias. Gracias, Fidel. Foi também muito... Me causou uma impressão muito boa tu trabalho, não? Sobretudo por tu disposição de trazer à tona, trazer à luz a presença de populações que normalmente não se conhece porque não deixaram registros escritos, e como as perguntas do historiador são importantes, né? Há fuentes que aparentemente não tinham respostas para onde está esta população indígena, né? Os pueblos originários neste processo. Tu nos traz a partir de tu trabalho, não? E eu creio que seja isto algo muito importante e muito exemplar, né? De como tirar de la invisibilidade pessoas e uma quantidade absurdamente grande de pessoas que participaram efetivamente de los processos históricos, não? Tu trata de um caso particular, pero que, enquanto método, se pode levar para outros temas e investigações, não? Muitas graças. Fábio, por favor. Ok. Eu vou falar em português mesmo, porque se eu tentar falar alguma coisa em espanhol, acho que vai ser mais difícil de vocês me entenderem do que em português mesmo. Mas, de qualquer forma, sobre o nosso trabalho, meu e do Jaime, um texto escrito em conjunto, é um resultado principalmente de um trabalho em conjunto, como o próprio Jaime já disse, que fizemos com mais de 15 estudantes. Então, foram muitas pessoas ajudando, muitos estudantes mesmo colaborando para a formação e para a transcrição, primeiramente, do dicionário. Depois disso, o estudo e o artigo em si, que está no dossiê, ele já é um resultado meu e do Jaime, efetivamente, de análise, tanto do dicionário em si, do Carlos Diniz, quanto de demais dicionários, e tentar compreender, principalmente colocando a linguagem no centro de tudo isso. Como a linguagem é um problema que o historiador pode pegar e pode se utilizar em seu trabalho para poder compreender sobre o cotidiano desses marinheiros. Então, por mais que os dicionários sejam um espaço de um linguajar técnico muito bem apurado, muito bem desenvolvido, um local em que normalmente você vai encontrar esse linguajar técnico e próprio dos trabalhadores, também é um local em que você encontra uma ou outra palavra desse cotidiano. Pelo menos o dicionário do Carlos Diniz deixou passar algumas dessas palavras.
muito por conta da experiência dele em África, da experiência dele até mesmo em Ásia. Então, esses locais, quando ele passa pela África, principalmente, ele deixa muito da sua própria vivência, daquilo que ele havia vivido no dicionário. Então, quando ele seleciona uma ou outra palavra em decorrência de outra, isso foram pontos que a gente conseguiu analisar, e eu acho que isso foi algo importante que a gente colocou no centro desse artigo. Colocar efetivamente a linguagem como um centro a ser discutido, a ser debatido, a ser pensado e a ser estudado por nós, como forma de tentar compreender esses marinheiros e compreender o cotidiano e a convivência mesmo desses marinheiros e suas linguagens. Acho que de comentários gerais que eu quero pontuar é isso. Convido a todos a ler o artigo, aqueles que não leram. E é isso, muito obrigado ao Jaime mais uma vez, tanto por considerar esse espaço, quanto por considerar a escrita do trabalho. Muito obrigado. Yo creo que el trabajo que hicimos juntos, ¿no? Demuestra que la lenguaje como problema histórico y los diccionarios como fuentes presentan un importante potencial de investigación, ¿no? Tanto en estudios comparativos. Ahora, por ejemplo, estoy encantado con los diccionarios que tengo encontrado aquí en Buenos Aires, de términos marítimos en español, y ya pienso en hacer, por ejemplo, estudios comparativos, ¿no? Tanto de ediciones de diccionarios marítimos hechos en el siglo XIX, cuanto de las categorías de las palabras, que fue algo que yo aprendí con Fabio a hacer, que yo hice muy bien. Y también de la ausencia de palabras en los diccionarios, ¿no? Por ser en instrumentos técnicos o de formación profesional, estos diccionarios normalmente no incluyen palabras de uso cotidiano o palabras de la jerga, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que hay un modo de hablar muy específico de estos trabajadores que también cambian en el tiempo, ¿no? Y las palabras y sus significados cambian en el tiempo, y esto es para el historiador una puerta para la comprensión de lo que es este mundo de lo trabajo marítimo. Creo que esta categoría profesional, más do que otras, tenía una forma muy propia de hablar, y que esto nos dice algo sobre estas personas, que no podemos nomear, ¿no? Mas podemos pensar en cuanto categoría profesional. Entonces, muchas gracias, Fabio. Damos lugar entonces a las preguntas o comentarios que deseen hacer. Yo tengo una pregunta, comentario, no, partiendo de un poco de la ignorancia sobre estos temas que son bastante lejanos a los míos, pero por eso hablo desde la ignorancia nada más. Pero siempre tuve la sensación de que, la impresión, creo que bastante real, por otra parte, ¿no? De que toda la actividad marítima, la navegación, bueno, la náutica también, ¿no? Siempre, digamos, eso es como que requiere de un esfuerzo colectivo, requiere de una actividad, digamos, mancomunada, todos actuando, digamos, para un mismo lugar, ¿no? Y pensaba, digamos, cuando veía, no lo leí todo el dossier, pero leí grandes partes de sus artículos, siempre pensaba si estaba en el horizonte de mira de los autores, esa cosa de mirar, digamos, el esfuerzo físico, que no es simplemente personal para estas épocas, ¿no? Sino que también es colectivo, digamos. Respecto de la organización, digamos, del trabajo, ¿no? Respecto de cómo se organizaban los trabajos, sea en el puerto, sea en los buques, etc.
se me ocurría preguntarle si tenían esto, digamos, en cuenta o habían pensado en algo así. Yo creo que sí, Guillermo. La dimensión colectiva, ¿no? de trabajo conjunto es muy presente en las fuentes, pelo menos la que yo estudio. Esta es una preocupación constante. Y que de cierta forma une, ¿no? O conecta los hombres de un degrau más bajo de la jerarquía a los oficiales, sobre todo en momentos de naufragios o de riesgos que se corren en la navegación. En estas horas las diferencias como decir, desaparecían o momentáneamente desaparecían para salvar la embarcación, la carga y la vida de todos, ¿no? Pero no iba adelante de esto, ¿no? Los marineros tenían profundas divisiones en relación a los oficiales, pero las formas de organización del trabajo, tanto en los puertos como a bordo, no tienen registros. Yo creo que se hacía eso y se transmitía esas formas de organización mucho más por forma oral, ¿no? Y por tradiciones orales, sobre todo porque son hombres en su gran mayoría no letrados, ¿no? Entonces no nos dejaron registros importantes de esa actividad de organización. Pero si estudiamos los motines, por ejemplo, verificamos una serie como una repetición, ¿no? En las formas de agir y de imponer límites al poder de los oficiales, ¿no? Y yo creo que eso se trocaba de forma oral y no escrita entre los trabajadores del mar cuando se encontraban en los puertos, que va se formando así una especie de tradición de luta de esta categoría profesional, ¿no? Creo que sea esto. Y bueno, en mi caso, particularmente, tengo la cuestión disciplinar, es una de las cuestiones que me interesa estudiar en el trabajo que hago ahora. Y, por tanto, más adelante, espero ter respostas más precisas para tu pregunta. Sí, yo quiero también comentar algo, ¿no? sobre el tema de esa misión colectiva, ¿no? del trabajo en el mar. Y pienso justamente en una de las poblaciones indígenas que estudio, que son los Guarao, que habitan el delta del Orinoco. Es justamente esa porción del norte de América del Sur que está frente a la isla de Trinidad. Y literalmente la traducción de Guarao es gente de las canoas. Es decir, que esa dimensión colectiva del trabajo marinero que hacen estas poblaciones indígenas incluso está relacionada con su etnónimo, ¿no? No tenemos claro el origen de este etnónimo, si es una autoatribución o fue una forma como se llamaban a ellos las otras poblaciones indígenas. Pero sea una u otra, lo cierto es que la forma colectiva de llamar a este pueblo está relacionado con su actividad en navegar en canoas y en construir canoas, porque se consideraban a los constructores de embarcaciones más importantes de la región. Entonces yo creo que también va por ahí un poco la respuesta, de pensar en esa dimensión colectiva del trabajo en el mar. Tiene su culmen, en este caso, en este pueblo indígena, que lleva a darle nombre a todo el pueblo. Es decir, los Guarao literalmente serían entonces gente de las canoas, ¿no? Hugo Araújo. Sí. Sí, Hugo escreveu a historiografia anglófona, explora largamente a história do trabalho marítimo, vista de baixo a partir de fontes judiciais. Ele pergunta se é possível fazer trabalhos semelhantes para os marinheiros luso-brasileiros. Eu creio que sim, Hugo. Eu vou falar em portunhol, porque creio que Hugo seja de Brasil.
incluso porque escribe en portugués. Yo creo que sí, muy bien, Hugo, es brasileño. Estoy intentando hacerlo, ¿no? Esta perspectiva desde abajo, partiendo de fuentes judiciales, pero no solo. Tengo trabajado con procesos judiciales que por ejemplo, hicieron la represión a los motines a bordo o en los puertos, o entonces cuestiones que ligan los marineros a los oficiales, como dívidas, deudas, como ausencia de pagamento de sus salarios, ¿no? De sus remuneraciones, contrabando, enfim, uma série de possibilidades onde se puede ver a ação de los marujos diante de suas situações de trabalho. Não sei se é possível fazer trabalhos semelhantes a lo que fazem Peter Linebaugh ou Marcus Rediker, autores com os quais eu dialogo bastante, pero não há uma perspectiva, como dizer, revolucionária em nada do que eu he encontrado hasta agora, o que não me parece ser um problema. ¿No? Los hombres del pasado son aquello que son, no son las proyecciones de nosotros del presente que debruçamos sobre ellos, ¿no? Pero yo tengo tentado trabajar también la cuestión demográfica, digamos así, ¿no? ¿Quién son estos hombres? ¿Por qué son reclutados o por qué voluntariamente se van a trabajar en las embarcaciones? ¿De qué lugares vienen? ¿Cuál es su condición social? ¿Quién son sus familiares? Si son casados o solteros? Si tienen hijos? ¿Cómo es su vida? Como el trabajo lo separa de su vida familiar, material y de sus orígenes anteriores, ¿no? Yo creo que esta también sea una posibilidad de agregar estos hombres a una historia más amplia, ¿no? No apenas pensando en, tendo la revolución como norte, ¿no? Como algo que buscamos en toda la organización de los trabajadores. Entonces, una respuesta rápida es posible hacer trabajos semejantes a lo que hacen Linebaugh y Rediker acerca de los marineros luso-brasileños. Sí, es posible, pero con una perspectiva desde el sur, ¿no? Desde de nuevas preguntas que nosotros possamos fazer a estas fuentes, que são diferentes. E eu já disse isso em outros lugares. Nós que falamos português e espanhol, temos acesso a fuentes e a situações que a historiografia anglófona não tem. Eles não leem português, não leem espanhol, e nós temos que ver isto como uma vantagem para nós, ¿no? E também participar de diálogos mais amplos, não só continuando a escrever, como também publicando em inglês, por exemplo, para que nossos trabalhos passem a ser levados em consideração e mencionados por historiadores como estes que eu mencionei, que creio estão abertos ao diálogo, não estão cerrados em si, pero tenemos que llegar a ellos como ellos llegan a nós por medio de traducción y de participación en otros proyectos. Espero ter te respondido, Hugo. Para Fidel y Guadalupe, yo les preguntaría cómo siguen sus investigaciones de aquí en más. Pues yo creo que, bueno, retomando también un poquito la pregunta anterior,
creo que el beneficio de también tener este tipo de trabajos colectivos, que además de todos amplían como las perspectivas desde distintos territorios, además del diálogo que se establece, es la conexión con otro tipo de temáticas. Por ejemplo, para mí todo esto de la navegación portuguesa, pues es muy nuevo. Entonces yo veo los trabajos y la verdad es que aprendo mucho y luego hago una comparación con otro tipo de espacios, en mi caso es el de la Nueva España, y muy volcado también sobre todo al Pacífico, pero creo que hay varias estudios, por ejemplo, esto de los diccionarios, o por ejemplo esto, ¿no? Que estaba diciendo Fidel, la cuestión de los indios, las perlas, las navegaciones, pues resulta que también están en el Pacífico, tanto centroamericano como de las costas de la California. Entonces, de repente, con este tipo de trabajos vamos a encontrar conexiones y que nos obligan a repensar en espacios mayores, en las experiencias distintas, que sí se pueden comparar, que se pueden marcar diferencias, que se pueden ver distintos desarrollos y procesos. Y en mi caso, como yo trabajo, insisto, sobre todo el Pacífico y las navegaciones desde la Nueva España, y me interesa sobre todo el Pacífico septentrional, creo que muchas de estas experiencias meridionales yo las puedo retomar para ver justamente algunos ejemplos en el área que a mí me interesa destacar, ¿no? Entonces, creo que es muy rico, sobre todo esta apertura y esta posibilidad de conocer otros resultados, otras investigaciones, otras preguntas desde otros espacios, perspectivas, lenguas, documentos, experiencias, y obviamente a partir de esto podemos ir sentando nuevas bases de colaboración, nuevas preguntas, etcétera. Yo, por ejemplo, he seguido más o menos el trabajo de Jaime Justo, que ha abordado la esclavitud, que le interesa la historia marítima. Yo vi su programa, por ejemplo, que estuvo anunciado en redes sociales, y yo acá tomando nota, ¿no? De que hay un montón de preguntas que también valdría la pena que yo como profesora retomara para otras investigaciones. Pero entonces creo que esto es ahorita lo rico de este tipo de trabajos, ¿no? La diversificación de preguntas, de perspectivas, de conexiones, de fuentes. Y pues bueno, por ahí creo que varios de nosotros podemos seguir trabajando, porque la historia marítima da para mucho, ¿no? Creo que esa es ahorita como la gran moraleja en esta reunión, por ejemplo. Gracias. Sí, bueno, yo también pienso que es muy importante, digamos, este diálogo del que plantea Guadalupe, ¿no? Y que creo que el dossier en ese sentido cumple un papel bastante relevante, ¿no? Nos coloca a mirar en diferentes regiones del Atlántico, del Caribe y del Pacífico las experiencias de diferentes personas y su relación con el mar, ¿no? Desde pueblos indígenas, portugueses, españoles, nativos de la Nueva España, y yo creo que en ese sentido es un punto, pues, como decía también Guadalupe y el profesor Jaime, no es un punto de llegada, por el contrario, es un punto de partida para profundizar en estos diálogos, ¿no? Y pensar también eso, ¿no? Que la experiencia del mar es una experiencia particular. Yo ahora mismo, un poco en dirección de tu segunda pregunta, Guillermo, ¿no? de los caminos que siguen las investigaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy trabajando, acabo de terminar uno de los capítulos de mi tesis sobre un marinero vasco que se llama Juan López de Archuleta, y justamente es una persona que va interesante porque va moviéndose a todos los sectores, ¿no? Llega como un vendedor de armas a Sevilla, de allí pasa y termina siendo veedor de perlas en Cubagua, después es llamado y asciende a capitán y termina siendo uno de los capitanes de la Marina, de las Armadas de Indias, ¿no? Que allí pudiéramos también enlazar con una de las preocupaciones que debatía con algún profesor en Sevilla en noviembre, que él decía que le parecía impresionante cómo los ingleses habían reconstruido las trayectorias de los hombres de mar tan detalladamente, y en el caso del mundo ibérico pareciera que los hombres de mar quedaron siempre relegados, no se sabe casi nada de los capitanes de las Armadas de India, o muy poco acerca de ellos. Entonces, bueno, creo que es eso, ¿no? Es decir, pensar el dossier como un punto en sumar y conectar experiencias, y seguir profundizando en esta relación con hombres que ya, como el caso de Archuleta, que estudio yo en el siglo XVI, se llamaban a sí mismos como hombre de mar. Es decir, con un hombre que cruzó el Atlántico al menos 13, 14 veces en 1500, entre 1528 y 1544. Es decir, bien temprano vemos cómo estas relaciones y esta relación con el mar y estos cruces transatlánticos
están pues marcando la vida de muchas de estas personas, ¿no? Yo creo que por el mar pasa todo, ¿no? Es una historia específica, pero es una historia de conexiones, ¿no? Las personas, las mercancías, los costumbres, los libros, las ideas, todo circula por mar. Hasta hoy incluso, ¿no? No hay una periodización que cierre la historia marítima. Yo creo que es un abordaje, como dice Guadalupe, como Fidel también y Fabio, en cierto sentido, que tenemos todo un nuevo mundo para descubrir y para abordar, ¿no? Son personas, son parte de la humanidad como nosotros, pero son también muy diferentes de nosotros que vivimos en tierra, ¿no? Ellos también viven en tierra, pero no de forma tan confortable como nosotros, ¿no? Ellos se sienten mejor en el balanzo del buque y eso hace de ellos una categoría muy diferente, muy más aislada do que otras categorías profesionales. Yo creo que eso es muy interesante y un campo muy abierto a otros investigadores. Muy bien. Bueno, entonces vamos a cortar aquí. Vamos a terminar con esta presentación. Agradeciéndoles a todos los participantes, a los autores presentes, a Jaime por la coordinación. Muchísimas gracias. Un gusto haberlos tenido aquí en esta reunión. Pienso que el tema que han abordado es muy importante, no solamente es de interés, sino que es muy importante. Pienso también por todo lo que ustedes mismos han dicho, pero sobre todo por estas últimas palabras de Jaime, que es justamente un nicho profesional que no lo tenemos presente permanentemente, de forma permanente. Digo, como otros por ahí profesionales que nos rodean, ¿no? Aquí en tierra. Los marineros no suelen ser justamente una profesión y un sector que esté presente en nosotros de forma permanente, quiero decir, ¿no? Así que bienvenido a este dossier y bienvenido a la temática, y desde luego, de nuestra parte, en la revista de Trabajos y Comunicaciones, vamos a estar siempre dispuestos a recibir vuestros trabajos, ¿no? En cuanto lo tengan listo, nuevos avances, los estaremos esperando. Bueno, ha sido un gusto entonces estar con todos ustedes y les dejo un saludo a la distancia, un saludo muy cordial. Con Jaime nos seguiremos viendo, puesto que él está aquí en La Plata, en la ciudad de La Plata, en Argentina. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. A todos. Hasta luego. Oh, gracias. Un gran saludo.